buenas a todos y bienvenidos una vez más a Cortito y al Pie, un podcast de salud mental. La verdad no les voy a mentir que volver a grabar me parece súper loco y se siente muy bien. Hoy vengo quizás con un capítulo medio particular, porque ustedes ya saben que yo hago las cosas re personales a veces. Y quienes me conocen más aún en profundidad, o que quizás escucharon capítulos de este podcast anteriores, saben que intento siempre sacar alguna enseñanza, algo positivo o transformar las cosas que me pasan y la verdad que esta no es una excepción. Para quienes quizás no saben, porque no tienen por qué saber, hace más o menos un mes y medio me vine de viaje a Europa con mi hermano, al que no veía hace más de un año y medio. Él se fue a vivir un tiempo a Australia, pero ese es material que vamos a ver en otro episodio. Y la verdad está siendo una experiencia muy loca, porque nos pasaron muchas cosas. O sea, ganamos mucha flexibilidad, conocimos lugares increíbles y también charlamos un montón de cosas, entre ellas de nuestra forma de ser. Y una charla que tuvimos un poco medio encendió algo en mí que más o menos tenía en el radar, porque en varias charlas con mis amigas, y acá vamos a hablar de las Inestables, mi equipo de fútbol que amo con locura, hubieron algunas situaciones o disparadores que quizás elegí ignorar, pero que me hacían ruido, sin duda. Situaciones que estaban relacionadas con mis propias dificultades en algunos ámbitos, lo inquieta y movediza que soy, lo acelerada que soy también, cómo va mi cabeza tan rápido, que tengo rutinas que a veces son un poquito estrictas, esta necesidad de siempre estar haciendo mil cosas, en fin, como detalles. Una como psicóloga hay algunos rasgos o algunos detalles que sabe que pueden ir para un lado o para el otro, y teniendo en cuenta un montón de factores de familiares, de personas cercanas, con algún tipo de diagnóstico previo, decidí que quizás como estos meses estoy con un poco más de tiempo disponible, era una buena opción consultar en algún centro o algún profesional de la salud mental que esté especializado en neurodiversidad y diagnóstico en adultos para ver qué aparecía, ¿no? Yo hago mi tratamiento terapéutico con mi psicóloga, que no está especializada en eso, y me parecía que era una buena opción. Así que eso hice. Ahora ustedes dirán, ¿no te parece un poquito mucho? Porque todos somos un poco ansiosos, dispersos, somos exigentes. Y mi respuesta a eso quizás es sí, pero no. Porque cuando fui habilitando más y más esas charlas, o prestando atención a las cosas que me decían o me marcaban, fui entendiendo que quizás había algo que yo no estaba viendo y que podía llegar a ser importante. ¿Vieron que yo siempre digo que uno se enfrenta a las cosas y da un paso adelante cuando está verdaderamente listo? Bueno, esto fue tal cual. Cuando encontré tiempo, vi que podía llegar a prestarme más atención a mí misma y que estaba listo para afrontar lo que sea que viniera. Di ese paso. Y le escribí a varios profesionales y centros que me recomendaron hasta que me decidí por uno. Que entre nos, si después alguien necesita ese contacto, nos pueden escribir y se los compartimos sin problema. Nada, de ahí el corazón a mí me iba a mil. O sea, cuando mandé el primer mensaje consultando. Estaba muy ansiosa, muy nerviosa, como si de verdad estuviera segura de que había algo más. Y así fueron pasando algunas entrevistas, test, que son más específicos, y en unas semanas que para mí fueron eternas y muy intensas, se terminó como ese proceso. Y un día me escribieron para coordinar una devolución de ese proceso. Me sumé la llamada ese día y una persona que fue súper cálida, la verdad, me empezó a leer un informe, detallando todo lo que habían visto en mí en esas semanas. Después de eso, y a esta altura como psicóloga yo ya había adivinado lo que me iba a decir, me dijo, tenés TDAH, combinado, déficit de atención e hiperactividad. Y yo dije, mi cabeza estallaba mal. Como les digo, en algún punto me lo esperaba. En algún punto se sintió como un alivio. Y yo solamente podía reírme mientras ella seguía leyendo ese informe o me daba algunas sugerencias para mi propio proceso a futuro. Es decir, me daba tips, me decía cómo se seguía con este tema, en base a los resultados que tuve yo, qué cosas debería poner foco. Y bueno, nada, son como un montón de cosas sucediendo a la vez. Pero ¿qué es el TDAH? No es cosa de nenés. Creo que es una pregunta muy común, y no. El TDAH, como decía antes, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
y es un trastorno del neurodesarrollo, que es altamente hereditario y que según la OMS se presenta más o menos en el 4% de la población mundial, lo cual es un montón. Y este trastorno se caracteriza por desequilibrios en la liberación y la recepción de dopamina en ciertas áreas, como por ejemplo el sistema de recompensa cerebral o la corteza prefrontal. La dopamina es un neurotransmisor que es clave en nuestro sistema nervioso y es la sustancia que más implicada está en todos los mecanismos de recompensa cerebral. Para que se entienda más fácil, todo eso que te ayuda a sentirte bien, que estás cómodo, a gusto, motivado, motivada y satisfecho, lo provoca la subida de los niveles de dopamina en tu cerebro. Y es tan así que, por ejemplo, una de las sustancias que más subida de dopamina produce son las drogas de abuso, como puede ser, por ejemplo, la cocaína, también los videojuegos, o sea, son cosas muy tangibles. Y como lo que se produce en el TDAH es un mal funcionamiento de la dopamina, la sensación que tenemos es como una sensación permanente de desmotivación, de falta de estímulo, de ganas, insatisfacción. Y no afecta solamente a niños, o sea, sí tenés que tener como una gran parte de los síntomas o de los rasgos desde la niñez, pero afecta tanto a niños como a adultos, y ese diagnóstico se basa en estos síntomas de inatención, que pueden ser olvidos, errores por distracción, problemas de concentración, y de hiperactividad o impulsividad, como es no poder quedarse quieto, gran carga de pensamientos, porque la hiperactividad puede ser física o puede ser cognitiva, compras compulsivas, el no poder esperar, interrumpir a otros, y estos obviamente no son todos los síntomas. En el DSM se pueden encontrar una lista detallada que es mucho más larga y tienen que estar presentes por al menos 6 meses o más durante la infancia, y si uno consulta siendo adulto, también tienen que haber tenido estos síntomas por 6 meses o más después de los 12 años. Así que, nada, es bastante lo que hay que saber. También es importante acudir a profesionales que puedan realizar estos diagnósticos y no hacerlo solamente uno mismo. Sí, obviamente prestar atención, quizás como me pasaba a mí, a algunas cosas particularmente de mi rutina o de mi vida, que dije, bueno, quizás es momento de consultar. Y vieron que yo soy psicóloga, o sea, yo no me puedo autodiagnosticar porque implica un montón más de conocimiento en estos campos. Y algo que también me parece importante mencionar es que no todas las personas que tienen TDAH son iguales o tienen las mismas características. Hay distintos tipos, como puede ser el tipo más hiperactivo o impulsivo o el tipo más inatento. Y teniendo en cuenta el que predomina es el tipo de TDAH. Pero también puede pasar que se tenga de ambas, entonces es un TDAH combinado. Pará. Te freno un ratito lo que estás escuchando para recordarte que Cortito y al Pie es un podcast que está hecho a pulmón con el objetivo de traerte información importante acerca de salud mental, de manera clara y concisa, así como también algunas herramientas útiles que podés aplicar en tu día a día. ¿Y cómo nos podés ayudar a seguir adelante con este proyecto? Dándole like, guardándote los capítulos y compartiéndolos con tus amigos y familiares, así más personas nos pueden conocer y sugerir temáticas. Gracias. Ahora sí, volvemos al capítulo de hoy. Y acá quizás viene la primera cosa que tuve que procesar. O sea, ¿cómo es que nadie, ni yo, ni siquiera yo, que soy psicóloga, en 28 años de vida me di cuenta de esto o le quise prestar atención? O sea, ¿cómo es que llegué a estudiar una carrera, a recibirme, a tener un trabajo? Y eso, desde ya les digo, es el primer mensaje erróneo de todas las cosas que se me estuvieron pasando por la cabeza, que por suerte, con el correr de los días, los empecé un poco a reformular. ¿Por qué? Porque ese primer pensamiento mío es súper capacitista, porque da a entender que, o quizás no debiera haber tenido, entre comillas, éxito en algunas cosas por ser neurodivergente, o que las personas neurodivergentes no tienen la posibilidad de ser exitosas o de progresar en ámbitos académicos y laborales, y la verdad que no es así. Hay espectros gigantes en donde cada persona se puede ubicar y las características y necesidades de apoyo y tratamiento son distintas. En mi caso, que es el caso en el que puedo hablar con libertad y dando mi punto de vista, hoy creo que tienen mucho sentido muchas de las cosas que siempre me pasaron, desde que soy chica hasta el día de hoy. Ahora tiene quizás sentido como a veces me quedo frisada si tengo una tarea a las 4 de la tarde y o no puedo o me cuesta horrores hacer algo más que implique mucho esfuerzo antes, porque tengo algo que hacer y estoy esperando ese momento. También explica mucho por qué me cuesta tanto organizarme en mi vida, por qué sufro cada vez que me veo imposibilitada de arrancar una tarea que
implica un desafío grande y me termino sintiendo un inútil. O sea, sí, ese tipo de palabras solía y suelo a veces usar cuando hablo de mí. Y es el mismo tipo de palabras que intento que mis amigos, mi familia, mis pacientes eviten al hablar de sí mismos. Ahora entiendo también por qué me cuesta tanto ser constante en cosas que, aunque me gustan realmente, que las adoro, que me hacen bien, por ejemplo, este podcast, que me hace feliz, pero me cuesta mucho darle una frecuencia regular. Ahora también entiendo la poca flexibilidad que tengo en mis rutinas personales y por qué mínimos cambios me hacen sentir tan pero tan mal. O también por qué necesito estar constantemente haciendo deporte, descargando energía y cargándome de dopamina. em, o porque a veces me olvido completamente de que tengo que hacer cosas tan básicas como comer, tomar agua o ir al baño. En fin, son muchas las cosas que de a poco voy entendiendo y que seguramente van a seguir apareciendo con el correr de mis días, de las semanas, de los meses. Son muchas cosas que, sin duda alguna, me dan un poquito de alivio, me permiten llorar, abrazar a la Roma más chica que toda su vida sintió que siempre le faltaban 5 para el peso, como decimos en Argentina, o se comparaba con otros que podían hacer las cosas de manera más fácil. Pero bueno, yo siempre digo que la información da poder, no importa en qué ámbito. Nos permite accionar, tomar decisiones de manera más consciente. Yo creo que saber, tener certezas, a mí me da la posibilidad de elegir cómo hacer para sentirme mejor, para trabajar en las cosas que me cuestan, para ser mejor persona, para mí, pero también para los demás que me acompañan día a día, para esas personas que me abrazaron siempre y que me acompañaron siendo lo que soy, como soy, sin etiqueta alguna, hoy quizás con una etiqueta o un diagnóstico, siempre desde un lugar amable y comprensivo que intentaron estar a mi lado, a pesar de que muchas veces yo creo que pude llegar a ser nada, o lastimar mucho. Hoy los animo a que si tienen dudas y algo les da incertidumbre, se animen a darse el lugar de cuestionarse a ustedes mismos, de cuestionar las cosas que quizás no se animan a cuestionar, preguntar a especialistas, iniciar procesos que los ayuden a vivir más en paz, más tranquilos y con menos dolor. Yo estoy segura de que la Roma chica hubiese sufrido mucho menos si hubiese tenido antes alguna respuesta a todo lo que le dolía o le pasaba. Porque hay algo súper importante que no mencioné y que es una realidad, y es que en estos trastornos, tanto como por ejemplo en el autismo, es mucho más difícil el diagnóstico en mujeres. La razón de todo eso tiene que ver con que las herramientas diagnósticas disponibles siempre estuvieron basadas en estudios que solamente incluían varones. Y esto, para, obviamente, personal de salud, hace más difícil detectar un trastorno en una mujer. Y por eso también muchas veces se pasa desapercibido o se hace un diagnóstico de algo que es comórbido en realidad, que tiene que ver más con una ansiedad o una depresión a causa de algo más, ¿no? Como el sentir esta incapacidad, del no poder, de tener algunas otras cuestiones que no permiten poner el foco en la base del problema. También es importante que mencionemos que en cuanto a la sintomatología de la presentación, los hombres suelen tener presentación más hiperactiva y las mujeres más del tipo inatento. Entonces, como se vea en cada uno va a ser distinto, y por eso muchas veces también pasa desapercibido que las mujeres podemos llegar a tener un diagnóstico de TDAH y lo que vemos desde afuera es que somos más inatentas, que estamos más distraídas, que vivimos soñando despiertas, que hablamos mucho, lo cual quizás no llama tanto la atención como un chico que está inquieto de manera constante o que se saca malas notas en el colegio. Ojo, no quiere decir que esto sea tajantemente así, pero sí que es distinto cómo se presenta en los distintos géneros, lo cual obviamente tiene sus consecuencias. Así que nada, un poquito más de mi historia personal, pero también de un tema que me parece que está bueno traer un poquito más de información y de que si les interesa podemos seguir haciendo otros capítulos o hablando más acerca del TDAH. Si están interesados en algún podcast o recurso que quizás sea más dedicado al TDAH porque están pasando por algo similar, les recomiendo mucho el podcast de Espacio TDAH, también lo pueden encontrar en YouTube, tanto como en Spotify, que creo que tiene muchísima información de valor sobre el tema, así que nada, eso es una pequeña recomendación de mi parte, que estoy haciendo también mi proceso de búsqueda de cosas que me ayuden. Y si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar. Realmente esperamos que les guste el capítulo, que se copen dejando sus likes, guardándolo, compartiéndolo.
y que dejen sus experiencias, sus comentarios, sus dudas, tanto en Spotify como en YouTube o en Instagram. Y si lo comparten en sus redes mencionándonos @amatista.psi, nos ayudan un montón a que más personas conozcan lo que hacemos, puedan sugerir temáticas para otros capítulos o empezar su trabajo personal propio. Besos y nos vemos el próximo capítulo.